acerca de el verbo. El verbo es el morfema que tiene lo que se llama autonomía sintáctica. De hecho, a diferencia de una sentencia, cláusula, frase, una oración gramatical debe tener verbo. Si no tiene verbo, no es oración gramatical. Entonces, cuando hablamos de la autonomía sintáctica del verbo, estamos hablando de que solamente el verbo ya puede considerarse una oración. Yo recuerdo cuando estudiaba en el pedagógico de Miranda, tuve que escribir 4 páginas sin verbo y utilizando adverbios, adjetivos, conjunciones, preposiciones. Y me costó mucho escribir frases sin verbo. Y una tarea muy complicada, ¿no? Porque eso es lo que el verbo representa en cuanto a la oración. Y es la parte fundamental de la oración que comunica acción, deseo, pensamiento. A veces el verbo se caracteriza no solamente por la acción, sino también por el pensamiento. Hay verbos que comunican ideas, pensamientos. En el caso del griego, el verbo mantiene este sentido primario en cuanto a la oración. Y de hecho, en la exégesis, cuando estudiemos la parte morfosintáctica, la morfología tiene que ver con los elementos, cada uno por separado, y la sintaxis tiene que ver con la relación que tienen uno con el otro en cuanto al nivel intraoracional. El verbo en griego, en cuanto a la sintaxis, pues nos va a permitir tener mucho ya, con solamente ubicar el verbo. En oración vamos a tener un análisis bastante complejo. De hecho, yo tengo un curso donde solamente enseño a los alumnos el caso del verbo. Enseño lo que se conoce como el aspecto. El aspecto no lo asomaron en la lección del profesor, pero el aspecto es muy importante. El aspecto tiene que ver con la forma como el verbo se presenta en la oración. Si es una acción progresiva, si es una acción acabada, si es una acción perfectiva, tiene que ver con una acción que el resultado continúa, es una acción futura, eso es lo que se llama el aspecto. Y de hecho, las gramáticas utilizan términos bastante raros para el aspecto, hablan de infectivo, constantivo, perfectivo. Son términos que cuesta definir, sobre todo esa parte de infectivo. Cuando yo estudié esto, yo siempre me imaginé el infectivo algo así como de una infección, pero no. Tiene que ver más que todo con una acción progresiva, una acción que se prolonga. Y en este caso, tanto el presente como el imperfecto tienen un aspecto infectivo. En el caso del auristo, que lo vamos a ver más adelante, tiene un aspecto constantivo. Y así sucesivamente. Entonces, en la clase pasada, el profesor Mercado nos hablaba de el presente activo indicativo. Entonces, eso es importante manejarlo. Él hablaba de porcentaje. Y es cierto, hay una cantidad innumerable de verbos en el texto griego que están en presente activo indicativo. Correcto. Y eso es muy importante a la hora de realizar la comprensión o la sintaxis y la exégesis del texto griego, ¿no? Yo le decía a ustedes hace un par de semanas que hay 3 verbos o 3 grupos verbales que son importantes manejar en cuanto al griego. Correcto. Tenemos, déjame ver si está por aquí. No lo tengo por aquí, ¿no? Pero los verbos aparecen en 3 terminaciones. Aparece la terminación en omega, correcto.
la terminación en omai y la terminación en mi. La terminación en omega y los verbos en mi son los más abundantes en el Nuevo Testamento. Pero tampoco es de despreciar los verbos que terminan en omai. Correcto. Por ahora se está manejando el presente activo de indicativo en la terminación omega, ese es el nombre del verbo, así va a aparecer en los diccionarios, el verbo terminado en omega y el verbo terminado en omai. Ese es el nombre en español. Se habla de ar, er e ir, primera, segunda y tercera conjugación. Ese es el nombre del verbo. Y en inglés decimos to have, to do, to close, es decir, to con la forma es el nombre que tiene un verbo en inglés. En el caso de griego, los verbos terminarán en omega, gran grupo de verbos muy abundantes, y los verbos que terminan en omai, y nos faltarían los verbos que terminan en mi. Eso se ven, son bastante complicados los verbos, la conjugación en mi, en mu y iota. Pero eso algún día lo vamos a ver. Vamos a ver lo que se llama el presente activo indicativo. Es importante cuando estudiamos la gramática entender lo que se llama los accidentes de los morfemas. Morfemas llamamos las palabras, se llama técnicamente morfema, y morfema es la unidad básica del análisis morfológico, así como el sintagma es la unidad básica del análisis sintáctico. En el caso de los morfemas, el caso del verbo, el verbo sufre lo que se llaman los accidentes gramaticales. Y tenemos el número, tenemos el género, y también tenemos, en el caso del verbo, el tiempo, la voz y el modo. El género va a indicar si es masculino, femenino o neutro. El número nos indicará si es plural o singular. En el caso del tiempo, el tiempo nos dice cuándo el sujeto realiza la acción. Si es una acción presente o una acción pretérita. Nosotros decimos pasado, pero realmente, estrictamente, eso se llama pretérito. Correcto, una acción pretérita. El caso del pretérito español, el caso del aoristo, y tenemos el futuro, hablando de los tiempos simples, presente, el pretérito y el futuro, son los tres tiempos simples. Habrá entonces los tiempos compuestos que van a utilizar el verbo haber, gramática española, ¿no? Entonces el tiempo nos va a decir cuándo se realiza la acción. Si es una acción presente, en el momento que está realizando la acción, el sujeto, una acción pretérita, un tiempo ya pasado, el caso del imperfecto o el auristo, y también el perfecto y el pluscuamperfecto. Vamos a verlo, se los menciono para que ustedes sepan más o menos cómo es eso. El caso del futuro, el modo, yo le decía en la clase pasada, porque percibía que era muy complicada la definición de modo, y modo tiene que ver con la actitud. Se habla de la actitud, según la actitud del hablante. El modo va a establecer una relación de comunicación, de lo que quiere expresar el sujeto. Si el sujeto quiere expresar una acción real, verídica, va a utilizar el indicativo. Cuando se quiere expresar una acción real. Cuando se quiere expresar un deseo, de repente esto es un repaso para algunos de ustedes, se utiliza el modo subjuntivo, es el modo del deseo. En griego, el modo indicativo es el modo más abundante. El subjuntivo, pues, va a tener algunos casos bien importantes, ¿no? Cuando se quiere expresar en griego una posibilidad mucho más lejana
se utiliza el optativo, que no se usa en español. Es un modo griego, una posibilidad pero mucho más lejana, ¿correcto? Y se va a utilizar también el imperativo, que tiene que ver con una orden, un mandamiento, una comisión, ¿correcto? Esos son los modos personales. También están los modos impersonales, que son el infinitivo, el participio y el gerundio. Esos son, en griego sería el participio griego es muy abundante. El profesor decía que si usted manejaba el presente activo indicativo, manejaba gran parte griego. Yo diría que si logramos manejar el participio, estaremos manejando, yo creo que una cantidad importante del texto griego. Entonces, en griego también se habla de la voz, ¿correcto? Tenemos en español la voz activa y la voz pasiva. Cuando el sujeto realiza la acción del verbo, estamos en presente de la voz activa. Pues como, eh, yo como arroz, eso es voz activa. Cuando yo digo el arroz fue comido por mí, eso es lo que se llama voz pasiva. Pero en griego no nos lo complican, porque nos introducen una tercera voz, que es la voz media, que no aparece en español. Lo más parecido que yo he hallado a la voz media es el reflexivo. Por ejemplo, en inglés dicen I comb my hair by myself. Si yo me peino el cabello por mí mismo. Eso es lo más parecido a la voz media griega. La voz media griega presenta que el sujeto realiza la acción para sí y con sumo interés. Y vamos a resaltar esta frase, sumo interés. La voz media en griego es una acción donde el sujeto lo hace para sí mismo y lo hace con un interés bien marcado. Esto tenemos que manejarlo a la hora de entender las voces, tanto la activa como la pasiva y como la media. El problema que ocurre en griego es que aquí lo tenemos. Algunos verbos, sobre todo los que se llaman los verbos deponentes, que son verbos que se conjugan en voz media pasiva, pero tienen significado presente. Aunque se conjuguen, aquí tenemos la activa o, es, omen, ete, ou, usi, con lo que llaman ellos la new movible. ¿Correcto? Hay verbos que aparecerán con la new movible. Hay verbos que no. En el texto griego vamos a conseguirnos verbos que incluyen la new movible por razones de fonética, pronunciación, terminación, la siguiente palabra, en fin. A la verdad, en eso no hay reglas definidas. Esto hay que manejarlo así como decimos, con mano izquierda. Hay que saber que esto existe y el mismo texto griego nos va a presentar algunos ejemplos donde aparece el verbo en la tercera persona del plural sin la new movible. Pero habrá otros verbos donde sí nos aparecerá la new movible. En el caso de la terminación omai, tenemos omai, etai, omesa, ese, ontai. Esa es la terminación de la media pasiva. En algunos casos será media y en otros casos será pasiva. Eso dependerá del criterio del traductor. Esto no escapa de la parte de la selección y la parte volitiva, del análisis del el que va a traducir o el que va a hacer la exégesis. Habrá verbos donde yo tendré que tomar una decisión.
Esto no es tan sencillo así como nos lo pintan. A mí me gusta ser honesto con los alumnos. La gente de pronto se frustra, se decepciona, porque dice, pero ¿por qué traducen media a veces? ¿Y por qué traducen pasiva? Porque eso va a depender del criterio del traductor. Vamos a ver en las láminas que tengo aquí con ustedes, vamos a ver el verbo luo, que quiere decir desato, correcto. En el caso de luo, tenemos la raíz, que es lu, y tenemos la vocal temática o la desinencia. La raíz se va a mantener y lo que va a cambiar es la vocal temática. Estoy repasando lo que el profesor Mercado, correcto. Ahí tenemos la declinación de luo, sería luo, sería lueis, sería luei, sería luomen, sería luete y sería luosin o luosin. Eso sería la, 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 la declinación o la conjugación, de declinación ni que nada, la conjugación del verbo lu, un verbo muy sencillo que es un paradigma de, de muchos, ya que tengo la gatita, yo también tengo una gatita que me fastidia bastante, se me quiere subir en las piernas la gatita. Entonces, tenemos, ¿cómo traduciríamos esto? Recuerden, como el aspecto constantivo, aquí tengo mi pequeña gatita que me molesta casi siempre, tenemos el aspecto constantivo, va a ser progresivo. Podemos traducir, yo desato o estoy desatando. Tú desatas o está desatando. Él, ella desata o ello o está desatando. Nosotros desatamos o estamos desatando. Vosotros desatáis, o en español eh, latino, digamos así, ustedes desatan o están desatando y ellos desatan o están desatando, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un ejemplo que a persona que euron, pleron, dedomenon, pros, suran, efo, epitu, anfodu, ki, lucin, auto. Viste que aquí está el verbo, le quise colocar ejemplo del texto, Marcos 11:4, que fue una recomendación que hice en la clase, en la reunión de profesores adjuntos. Le sugerí al profesor Mercado que utilizaran más ejemplos de texto del Nuevo Testamento para que el aprendizaje sea más significativo y el alumno pueda ver cómo se come, para que la clase no fuese tan teórica. Entonces aquí tenemos el verbo losing, dice que tiene al final la new movible, que aparece el verbo ki o kai, losing, correcto. Entonces, eso sería desatan. Ellos desatan o desatan o están desatados. Se fueron, encontraron un potro atado junto a la puerta afuera y lo desataron. Y lo desatan. Correcto. Ahora, cuando traduce Reina Valera, lo traduce pretérito anterior. Esto es un presente con sentido pretérito. Eso algún día vamos a explicar eso, esas técnicas clave para, aunque un presente, la Reina Valera traduce lo desatar. Correcto. Entonces ahí tenemos el verbo losing, que está en la tercera persona del plural. Traducimos, ellos desataron o estaban desatando.
Yo tengo aquí un pequeño vocabulario de algunos verbos. Yo creo que ustedes tienen, aquí tengo quizás algunos verbos que no tienen ustedes, pero me gustaría. De hecho, estas láminas las tienen ustedes ya, yo creo que se las envié. Tenemos el verbo blepo, que traduce yo veo o estoy viendo. Tenemos ginosco, es yo conozco o yo sé, o yo estoy conociendo o estoy sabiendo. El verbo grafo es yo escribo, estoy escribiendo. Tenemos didasco, ahí viene la palabra didáscalos, que es maestro, el verbo didasco, yo enseño o estoy enseñando. Tenemos un verbo muy importante en el Nuevo Testamento, que es el verbo lambano, que es yo recibo o yo tomo de sujetar, de recibir, no tomo de beber. Tenemos el verbo lego, un verbo muy abundante en el Nuevo Testamento, yo digo o estoy diciendo. Y tenemos el verbo luo, que quiere decir desato o destruyo. En este caso, ¿cómo sé yo si es desato o destruyo? Por el contexto. Fíjense que aquí está este verbo, ¿no? Y fueron y encontraron un asno hacia la puerta que está en la calle y lo desatan a él. Entonces no puede ser destruir. No se van a conseguir un asno y lo van a destruir. Es mucho más lógico. Si está atado, como lo dice aquí el verbo de domenón, está atado, entonces lo más lógico es, en vez de destruirlo, es desatarlo. Entonces, el contexto me va a permitir a mí, en el caso, cuando un verbo tiene dos o tres acepciones, entonces el contexto es el que me va a permitir a mí decidir. Y tengo un verbo muy importante que es el verbo ejo. Esco. Es con una ji. Esco es yo tengo. Y es un verbo que aparece mucho en el Nuevo Testamento cuando dice que el que cree en Cristo, Job pistómenon, tiene, que tiene vida eterna. Entonces ese verbo va a aparecer mucho en el Nuevo Testamento, es el verbo eco, el verbo, ese verbo importante, ¿no? Aquí tengo, seguimos con la conjugación del verbo luo, sería yo desato o destruyo, tú desatas o destruyes, él desata, ella desata o destruye, el lumen, nosotros desatamos o destruimos, ustedes desatan o destruyen o están desatando, y Lucy, que aparece sin la iota suscrita, y en el texto que les mencioné de Marco, aparece con la iota suscrita. A veces aparecerá y a veces no. ¿Cuándo va a aparecer? Yo no lo sé, ni me lo pregunte. Yo simplemente llego al texto griego y sé que en ocasiones estará, en este caso, está, luego viene una alfa. Entonces, por tener la alfa, entonces aparece, eso es una de las pistas, una regla, pero lo más importante es que usted sepa que hay verbos que tendrán iota suscrita y otros no, y punto. Si nos metemos en la regla de gramática de la regla, vamos a volvernos locos. Créame que sí. Estoy estudiando griego desde el año 1990 hasta el 2024. Tengo 34 años estudiando griego casi todos los días de mi vida. Y he entendido que estas cosas a veces hay que dejarlas pasar por alto. Hay que saber que esas cosas existen y que lo mejor es, hermano, pues, saber y avanzar. Que
tengo por aquí? Tengo unos textos griegos, correcto. Tengo Eusu, Prasad, Hopater tu, Paidiu, Elegen, Pisteu. Aquí lo tengo. Vamos a suponer que yo no sé lo que el texto dice, pero yo sé que este Pisteu, este Poesei, con la terminación, ¿verdad? Y este Episuntreke, que es la terminación que tiene, correcto. Este Pisteu es igual que Lu, aquí está. Eso tiene que ser yo creo, o yo, por lo menos. Este verbo, puede ser, correcto, está como la tercera persona del singular. Aquí. Después yo buscaré un diccionario y ubicaré el significado. Yo sé que es tercera por la terminación ei, correcto. Y tengo aquí el caso de Epizum 3K. Este es Marcos 9:24 a el 25, correcto, correcto. Entonces, este verbo también está en qué? Aquí está, en la tercera persona del singular porque es igual a él. Entonces, por ahora, como digo ciertos personajes de la historia contemporánea, eso es lo que yo debo concentrarme en las terminaciones. En griego, como dicen los muchachos de la iglesia, te lo digo de pana. Me da risa cuando me dicen así, pastor, se lo digo de pana. Yo tengo 57 años ya y los muchachos me dicen, te lo digo de pana, y a mí me da risa. Entonces, la terminación es muy importante. Ubicar la terminación. Entonces aquí tenemos praxas. Yo no sé, yo no puedo saber qué significa, pero termina en as. Este tú, paidiu, esto es genitivo. Es sucesivamente muy genitivo. Este ojlos termina en omicron sigma, es un sustantivo de la segunda inclinación. Jesús, dejó Jesús. Este Jesús, correcto, es de la segunda inclinación. Y aquí tengo el término apistía. Pistis es fe. La apistía es la incredulidad. Correcto. Pero si yo no sé qué significa, yo ubico la terminación que es alfa, apistía, y observo debajo del alfa la iota suscrita. Esto es dativo. T, apistía. Y ahí más o menos voy identificando. Tenemos el otro texto, es Eucharistó. Dice Eucharistó, to, seu. Aquí está la terminación. O, alfa. Si yo doy gracias al Dios, correcto, aquí está el dativo. Mu, esto es genitivo, y así voy. Aquí está en jumón, terminación genitivo plural, y así voy, ¿no? Pero tengo este verbo que termina en omega, de repente no sé, yo lo conozco porque es el verbo eucaristón, que es dar gracias, correcto. Entonces, primera, Pablo da gracias al Padre acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús, eh, para todos, ¿no? Entonces, tengo más o menos esa declinación. Entonces, tengo aquí un ejemplo, tote legei, aquí está este verbo, legei, correcto. Auto, jo, Jesús, grafe, Satanás, Satanás se escribe así, correcto.
que la parte de escrito, porque escrito está. Murió entonces al Señor, el Dios, ese el acusativo, ¿no? Aquí está. Murió entonces el doble acusativo. ¿Qué es lo dicho? ¿Qué es lo dicho? Al Señor, el Dios, su genitivo, proscuneceis. Aquí está, eis. Este eis, a ver, es este que está aquí. Eis, correcto. Eis al Señor, el Dios, proscuneceis, es adorarás. Ki o kai, auto, el dativo. Mone, solamente, correcto. Latreusteis, aquí está. Latría, adoración. Le dijo, escrito está, ha sido escrito. Al Señor, el Dios tuyo, estarás adorando, o adorarás, o adoras, o estarás adorando, y a Él solo, entonces dativo, a o para, solo, está también un doble dativo, eso vamos a verlo algún día, si es posible. La treusei, que termina en eis, ese proscunesei termina en eis, y la treusei termina también en eis. Esos son los verbos que están, este verbo, negei, proscunesei y la treusei. Esos son los verbos que están en presente, activo, indicativo. Este está en segunda persona, este está en tercera persona, este está en segunda persona, como ya lo hemos visto en la terminación del verbo segunda persona, eis, tercera persona, eis. No sé si tienen alguna pregunta para... Yo lo noto ustedes muy silenciosos o los abrumé con tanta información. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Por aquí, profesor. Ajá, lo escucho, hermano. Hermano, quiere decir que ahora entonces, para empezar a hacer el análisis gramatical de los verbos, Ajá, tendremos que entonces empezar por identificar el tiempo, la persona, ajá. la voz y el modo. Esos detallitos solamente, mi hermano. Nada más. Eso nada más. Al comienzo es Okay. complicado, ¿no? Pero vamos de lo más simple a lo más complejo. Por ahorita vamos en el presente activo indicativo. Creo que esta semana, si no me equivoco, viene el imperfecto. Pero Muy bien, muy vamos bien. con pero no sé si ha ayudado, pues, porque a mí me gusta acariciar el texto, que ustedes entiendan que ustedes se van a embraguetar o van a trabajar el texto griego. Por eso he intentado colocar ejemplos del Nuevo Testamento para que ustedes vean en la vida real, no tanto en la teoría, sino en el texto, las terminaciones, y se vayan familiarizando con las terminaciones que aparecen en el texto griego. No, excelente, porque nos ayuda directamente en el texto a entender lo que es la clase como tal. Por lo que veo aquí en estos textos que nos ha presentado profesor, la mayoría son verbos de omega, ¿no? Sí, hermano, porque esos textos los seleccioné a propósito, Muy bien, porque es lo que muy nos bien. compete, es la parte más sencilla. Sí. Y la otra que, bueno, es un hábito poder entender el hecho de que es un idioma desinencial. Hay que ver los finales de toda palabra, por lo que veo. Correcto, hermano, tremendo comentario que tú has hecho. La terminación es importantísima. Fíjense que en este verbo está, este es un dativo, correcto. Aquí tengo un doble acusativo. Aquí tengo un doble dativo. ¿Cómo lo sé? Por la omega,
con la iota suscrita. Y otro Esas suscrito. son las claves que nos va a permitir a nosotros poder más o menos precisar, matizar el texto. Eso es lo que nos va a permitir. Muy bien. No sé si te ayudamos, Daniel, me expliqué. No, no, sí, sí, Bueno, lo entendí, bueno, sí. ya puedo decir como libertador Simón Bolívar, puedo descender tranquilo al sepulcro. No sé si alguno tiene alguna pregunta para que revisemos la tarea. Si tiene alguna duda, Bueno, yo tengo una... Buenas noches, profe. hermano, ¿cómo está? Eh, Bien, gracias. Yo tengo preguntas, pero es sobre la tarea. Bueno, ya vamos por la tarea. Ok. Si me lo permite, vamos Sí, entonces. profesor. Dígame, hermana. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hermana. Entonces, cuando hablamos de modo, el modo puede ser, ¿cuáles son los tipos de modo que podemos encontrar? De igual manera, la voz entiendo que puede ser media, activa o pasiva. Correcto. Pero en cuanto al modo, ¿cuáles son los tipos de modos que podemos encontrarnos nosotros en los verbos? Ok. Me imagino que es una pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Correcto. Ok, hermano. El modo, como lo decía, tiene que ver con, con la expresión digamos así, del tipo de acción que yo quiero presentar. Si la acción es una acción real, voy a utilizar siempre el modo indicativo. Correcto. Yo, yo digo lego. Eso es presente activo indicativo. Si yo quiero expresar un deseo, correcto, voy a utilizar el subjuntivo. No hemos visto todavía la desinencia del subjuntivo. Si yo quiero expresar una posibilidad mucho más lejana, voy a utilizar en griego el optativo. Creo que aparecen 64, 65 ejemplos, 50 y pico, no recuerdo la cifra del optativo en el Nuevo Testamento. Y si quiero expresar un mandamiento, voy a utilizar el modo imperativo. Esos son los modos personales, pero también hay modos impersonales, al igual que en español. Los modos impersonales en español son el infinitivo, el gerundio y el participio. Correcto. Porque Ok, estos modos, entonces estas son las 4 opciones, profesor, que podemos sí, encontrar en el griego. Y bueno, esa es parte de la tarea. bueno, 4 opciones por ahora, porque más adelante vamos a ver el infinitivo, que es bastante También. complejo. Vamos a ver el participio, que es muy complejo. Y básicamente vamos a ver el gerundio está en cuanto al presente activo indicativo en una acción progresiva. Pero sí, básicamente por ahora vamos a ver el modo indicativo, el subjuntivo, el optativo, que aparece muy poco, y el modo imperativo. Esos son los modos que vamos a más o menos a trabajar, digamos así, en este momento. No sé si aclaramos tu duda, hermana, o te dejamos más perdida que Adán el día de las madres. Profe, pero yo creo que sería bueno aclarar que en la tarea todos los ejemplos que vamos a tener son en modo indicativo, porque nosotros no los hemos visto Indicativo, sí. todavía. Correcto, hermana, correcto. Eso es cierto. Entonces, vamos a ir a la tarea. Usted lo ha dicho, vamos a ver solamente, por ahora, el, el modo indicativo. Vamos a ver si esta cosa me permite compartir. A veces, aquí está. Correcto. ¿Dónde está la tarea?
está más acá abajo. Presente, activo, indicativo y verbos deponentes, ¿no? Correcto. Es muy importante los deponentes porque son verbos que se conjugan media pasiva, pero su sentido es activo. Eso es importante porque podemos traducirlo medio pasivo, pero resulta que son sentido activo. Vamos a decir, todavía está bien la explicación del profesor, de la guía. Vamos a la tarea. Los acentos y los ejercicios, ¿no? Aquí tenemos el análisis gramatical exacto, particularmente importante, luego griego, ¿no? La forma del diccionario, el tiempo, la voz, modo, persona, número y traducción. Nos da un ejemplo. Lui, que es el verbo luo, que es la forma del diccionario, es presente activo indicativo. Sería el tiempo, voz, modo, tercera persona del plural. En los análisis que yo pido, en mi clase, yo pido el aspecto. Pero como no se lo están pidiendo, pero sepan que también existe esa categoría gramatical llamado aspecto. La acción es progresiva, la acción es puntual, la acción es perfectiva o la acción es futura. Pero sépanlo, que existe. En la tarea no se le pide, pero me interesa que ustedes sepan que eso existe. Porque en cualquier gramática se lo tropiezan. ¿Y esto dónde salió? Van a acordarse que el pastor Fonseca les habló del aspecto. En fin. Entonces tenemos la tarea, la A, que tiene que ver con terminaciones. Conjugue, esto es, escriba todas las formas de los verbos de los siguientes verbos de memoria. Usted va a conjugar valo, vale. Profe, disculpe. Ajá. Profe, disculpe. Ajá, arriba. La pregunta mía, antes de que siga, Ajá. está en el segundo verbo, arriba. Ajá. En la voz. En la voz. Ajá. En la voz, en lugar de activa, tiene una D. Esa es mi pregunta. Deponente. Entonces, en los verbos. Es un verbo deponente. Ajá. Deponente. Ajá. Así. Deponente es que se conjuga medio pasiva, pero tiene sentido activo. Hay que colocar la D. Ok. Entonces, todos los verbos que son omai, le colocamos en la voz, le colocamos D en lugar de A. Claro, con la conciencia o sabiendo que tiene sentido activo a la hora de traducirlo. Porque si lo traduzco medio, debo traducirlo, ellos van para sí, o ellos han ido, fueron, debo traducirlo voz pasiva, debo traducirlo voz activa. No sé si me expliqué. Debo traducirlo voz activa. Luego colocar esta D, que indica que como es un verbo en omai, esta D es deponente, se conjuga medio pasivo, pero tiene sentido activo, por eso lo conjugan. Además, yo lo traduciría, yo, José Fonseca, ellos van o están yendo por el aspecto infectivo o progresivo del verbo. Que, mire, esto no es capricho, esto es importantísimo en el sentido del verbo, del presente y del imperfecto. Entonces, y usted más adelante se va a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo. A la hora de entender el aspecto infectivo o progresivo, si no le gusta infectivo, progresivo, del presente y del imperfecto. No sé si aclaré la duda, hermana querida. Bueno, entiendo que aunque funcionan como una voz activa, tenemos que colocarle la D porque es un verbo deponente. Eso fue lo que entendí. 20 puntos, ya está. Okay. Ya tiene la tarea ya aprobada con esa. Entonces, en la A tenemos estos verbos que hay que conjugarlos.
tienen que conjugarlo siguiendo, este es un verbo en omega y este es un verbo en omai. Entonces deben seguir los paradigmas y hacer, claro, hacer la conjugación de esos 4 verbos. El ejercicio B habla de vocales variables. ¿Correcto? La vocal variable ¿es correcta o no correcta? Tenemos que escoger, por ejemplo, este valoi, ¿verdad? ¿Dónde sale este valoi? Usted se da cuenta que esto es más falso que un billete de $3. Yo antes decía que era más fácil que un billete de $2, pero en estos días en la iglesia ofrecieron un billete de $2. Así que el billete de $2 existe. Y me puse a investigar y sí existe el billete de $2. Fue una edición limitada. Pero más falso que un billete de $3. Tienen que ver cuál de estas conjugaciones con las vocales variables son correctas o son no correctas. Esto es gringo. Yo le colocaría una I. Incorrecto. Esto es gringo. Esto es una gringada, un gringuismo. Por ejemplo, este Ejais. Yo no sé dónde. Todo a simple vista. Correcto. Y así sucesivamente. Usted va viendo cuáles son las correctas y cuáles son. Preguntas acerca del ejercicio B. Está bastante claro lo que se va a hacer. Mis hermanos, amados en Cristo Jesús. Sí. Perfecto. Bueno, por lo menos uno dijo que sí. Ok. Sí, está clarito. Perfecto. Gracias, hermana. Gracias por tu retroalimentación. Forma de diccionario. Está clarito. ¿Ah? Más Está claro clarito. que un jugo de tamarindo. ¿Ah? Lo hago yo sí. Ricardo, más claro que jugo de tamarindo. Clarito. Si lo hago yo sí. Pero será que le echa un balde de agua a una panela de tamarindo. El que hago yo me queda. En el café es que no te lo garantizo. A mí me gusta el café, hermano, espeso. ¿Oye? Igualito. Ese cafecito guayollón no me gusta. No. No me gusta mucho. Pero si me lo brindan, me lo bebo. Creo que no desprecio. Lo que es un saludo, una bendición y un café, no, yo no se lo desprecio a nadie. Tenemos entonces el ejercicio C. La forma de diccionario, forma léxica. Escriba la forma de diccionario de cada uno. Entonces tienen que buscar esta palabra en el diccionario, correcto, y colocarlo como aparece en el diccionario. Por ejemplo, voy a decirle uno. Équete, la forma de diccionario es eco. En el caso de Lugo, esta es la forma de diccionario. Correcto. Y ercontai, esta es la forma de diccionario. Es un verbo deponente. En el caso de blepe, la forma de diccionario es blepo. Correcto. Ya le dije alguna y las demás pues ustedes preguntan. Mi amor. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Seguimos, Mayra. No, dale, a ti. Yo había entendido allí, ¿verdad? Que había que analizar el verbo. No sé, entendí mal. Sí. Y tengo. En este caso, sí. Sí, no. O sea, lo que entendí fue que había que colocarle el tiempo, modo indicativo, lo que usted explicó arriba. No, hermana, mira lo que dice aquí. Escriba la forma de diccionario de cada una de las siguientes palabras. Si es blepe, esto es blepo, hoy, omen, usi. Sería, esto viene del verbo blepo. La forma de diccionario es blepo. Ese es el nombre del verbo.
blepa. Eso es lo que tiene usted que escribir, la forma del diccionario. Lo que yo entendí, profesor, Ajá, es verlo en la primera persona del singular, cada uno de esos verbos. correcto. Lo que pasa es que Uno como el, la primera para uno persona del como el singular, número, no, ya ajá, mi hermano, está. correcto. Lo que pasa es que la primera persona del singular, Entendí que la forma es así es, entendió bien. Lo que pasa es que en griego, es la primera del singular. correcto, en griego, la primera persona del singular de los verbos es el nombre o la forma léxica del verbo. Del verbo. Usted entendió perfectamente. Ajá. A diferencia del El español distintivo. es ar, er, ir. Primera, Entonces, la que hacer correcto. Así es. No sé qué pasó aquí con esta, la conexión se pone, y eso que estoy pago, pero se me pone, pero complicada a veces la, la conexión, me deja de compartir la pantalla. Vamos a decir, bueno, la última, de repente no se ve en la pantalla porque el internet, como decíamos en mi generación, se pone Poppy. Eso los venezolanos lo entienden. Poppy fue un payaso famoso de muchos años. Se pone payaso. No aparece en pantalla, pero dice aquí significado y análisis gramatical. Busque la coincidencia entre la forma del verbo de la lista de la izquierda y el pronombre personal. Entonces, ¿cuál es la lista de la izquierda? Hermano, haga la traducción, haga el análisis gramatical. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hermana tenía razón. Correcto. A estos verbos que están aquí hay que hacerle el análisis gramatical. Así que ambas tenían razón. En el ejercicio, pero la de la parte de nada más ya va, hermana, déjeme, análisis gramatical, los de las no. ya va. Ah, no, tiene razón. Son los verbos que Los de están la parte. lo que pasa es que no puedo compartir pantalla. Sí. En la que Hay están que buscar cuál es el debajo. pronombre. Sí. Los verbos que están en la parte De de la abajo. izquierda que concuerda con la forma que está. Aquí está. Tiene razón la hermana. Aquí está. Esto es como un pareo. Esto es como un pareo. ¿Recuerdan el pareo, no? De los exámenes. Pero hay que colocar la letra del pronombre que corresponde. Correcto. Hay que colocar la letra. Correcto. Ajá, sí, al pronombre que le corresponde de acuerdo a cómo está flexionado el verbo. Exactamente. Correcto. No sé por qué me debo de compartir pantalla, pero bueno. Entonces, pero es cierto lo que están diciendo. Ustedes ven en el verbo cómo sería ese ejercicio. El ejercicio número, a ver si me quiere compartir la pantalla. A ver, no quiere compartir la pantalla. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Entonces ya el último ejercicio sería entonces una especie de un pareo que tiene que ver con la forma de la persona